Dice así el capítulo 1, versículo 1. ¿Cuántos lo tienen allí, Hechos capítulo 1? Amén. Muy bien, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. ¿Qué tal si oramos? Pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana a través de su palabra. Señor amado, bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Que seas tú, Señor, hoy hablándonos, guiándonos, dirigiéndonos, precioso Dios. Señor, queremos conocer más de ti y necesitamos más de ti, Señor. Oramos que la presencia del Espíritu Santo esté en este lugar, Señor. Habla a nuestros corazones y cumpla, Señor, el propósito con el que tú envías tu palabra en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Aquí hay algo que se relaciona el Evangelio de Lucas, bueno, en muchas cosas, con el libro de los Hechos, pero una que me parece muy especial es acerca de una promesa. ¿Una qué? Promesa. Y hoy vamos a hablar acerca de vamos a responder esta pregunta: ¿cuál es la promesa más grande de Dios para su iglesia? La palabra del Señor tiene muchas promesas. Bueno, hablemos a nivel general. ¿Cuál creen ustedes que es la promesa más grande de Dios? Amén. ¿En qué versículo está? Juan 3:16, ¿cierto? La promesa más grande que hay para el mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué promesa tan grande, ¿cierto? Que si creemos en Jesús, tenemos vida eterna. Tremendo. Ese es el corazón del Evangelio, es el versículo más importante de la Biblia. Pero nosotros estamos aquí porque hemos creído en Jesucristo. Hemos recibido esa promesa. Entonces, para nosotros que estamos en la iglesia, ¿todavía hay promesa? Claro que sí, el Señor tiene promesas también para su iglesia. Así que quiero que se ubique un momento, como dice un amigo, métase en la película. Recuerde usted cuando Jesús va a la cruz, ¿cómo estaban los discípulos del Señor? Desanimados, temerosos, tristes, dice que miraban de lejos, ¿cierto? El otro amigo por allá lo andaba negando 3 veces. O sea, una situación bien difícil la que ellos vivieron. Y el Señor, recuerden ustedes, termina dándoles una misión que hablábamos hace una semana, el domingo pasado. Les había dado una misión, ni más ni menos que la misión de que alcanzaran el mundo. Y uno dice, ¿cómo esas 12 personas, el Señor les encarga la tarea, la misión que alcancen el mundo con la palabra? ¿Cómo estas 12 personas, bueno, 11, van a lograr tremenda misión? Ahora, vemos aquí en Hechos que no eran solamente estos 11, que habían otros más que los estaban acompañando y que
dice aquí en este primer capítulo de Hechos que eran 120 los que estaban allí. Ellos estaban en el aposento alto. El aposento alto era un salón que quedaba en un segundo piso donde posiblemente el Señor había celebrado la última cena con sus discípulos y ellos siguieron reuniéndose allí mientras estuvieron en Jerusalén. Y entonces el Señor les da estas palabras que nosotros acabamos de leer hace un momento. El versículo 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Sí se acuerda que esto también lo leímos en Lucas 24, 49, 47 al 49? Con eso también cierra y con el mismo término. Esperen la promesa del Padre. Esa es la promesa de Dios más grande para su iglesia, la promesa del Padre. Ahora, la pregunta es, ¿y qué es la promesa del Padre? ¿Cierto? Interesante la pregunta. Sin embargo, si leemos allí el versículo 5 dice, estoy en Hechos 1, porque Juan ciertamente bautizó con agua. ¿Cuántos ya fueron bautizados con agua? Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, o sea, dentro de pocos días serían bautizados con el Espíritu Santo. O sea que ahí nos está aclarando algo. La promesa del Padre, la promesa de Dios para su iglesia es el bautizo con el Espíritu Santo. Amén. Tiene que ser algo especial, porque para que el Señor se despida de ellos con estas palabras es porque es algo grande, ya después de haber resucitado. El bautizo del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver, el Señor les da la misión y lo que les deja es una promesa, ¿cierto? Les deja una tarea, alcancen el mundo, pero les deja una promesa. Van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo lograr una misión tan grande? ¿Cómo lograr una misión tan grande, alcanzar el mundo? Con el Espíritu Santo, con el bautizo del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué es el Espíritu Santo? Vamos a empezar por ahí primero. ¿Qué es el Espíritu Santo? Entonces resulta que hay doctrinas que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, ¿cierto? Es una fuerza, es un poder. Ahora, la Biblia nos da unos símbolos del Espíritu Santo y dice, por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado, ¿cómo vino el Espíritu Santo? En forma de paloma. Entonces algunos dicen, yo les conté que alguna vez alguien me dijo, ay, yo vi al Espíritu Santo. Sí, sí, era una paloma que, pues bueno, no sé, la verdad sí, me queda la duda. Pero el Espíritu Santo no es una paloma. Tomó en ese momento del bautizo de Jesús una forma corporal, una forma física de paloma. También dice que el Espíritu es como el viento que sopla donde quiere, ¿cierto? Entonces, algunas personas pueden pensar que el Espíritu Santo es un viento. También aquí en Hechos capítulo 2 dice que vino el Espíritu Santo y vino como en lengua de fuego, como unas pequeñas llamas de fuego. Entonces alguien puede pensar, el Espíritu Santo es fuego. En otra parte también lo simboliza como agua, ¿cierto? Entonces muchas veces estos símbolos pueden hacer pensar a las personas que el Espíritu Santo es una cosa, es algo. Pero resulta que el Espíritu Santo no es algo, es alguien. Amén. Es una persona. Y mire, ¿cómo se llama ese primer capítulo? Ahí los que tienen la Reina Valera. ¿Cómo se llama ese primer capítulo de Hechos cuando empieza? La promesa del Espíritu Santo, ¿cierto? Y quiero que mire un momento Juan capítulo 14, versículo 15. Si tiene la Reina Valera, ¿qué título dice allí? El mismo nombre, la promesa del Espíritu
Santo. Miremos qué dice Juan capítulo 14, versículo 15, para conocer mejor quién es el Espíritu Santo. Y estamos mirando una promesa en otro momento, pero también referente a lo mismo, ¿cierto? Una promesa sobre el Espíritu Santo. Entonces está hablando el Señor Jesús en la última cena a sus discípulos y les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces uno dice, ¿quién es ese consolador? Versículo siguiente, 17. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Esa es la promesa de Dios que empieza a decirnos. El mismo Señor Jesús dijo, yo voy a enviar el Espíritu Santo, pero mire cómo lo presenta como otro consolador, ¿cierto? Ahora, a los que les gusta el griego y entienden de eso, es la palabra que utiliza aquí, alos, significa otro, pero otro igual, ¿sí? Porque hay otra palabra para otro, pero es diferente, hétero, es diferente, es otro, pero diferente. Pero aquí está diciendo otro igual ¿a quién? A Jesús. Yo les voy a enviar a otro, pero Él es igual a mí. O sea, que pueden tener esa confianza. Él los ama, Él los va a cuidar, los va a escuchar. Y esa palabra consolador también es muy especial, ¿no? No solamente por lo que significa para nosotros consolador, porque pues un consolador que consuela, que está allí con uno, que acompaña. Esa palabra, ¿sí se acuerdan también los que les gusta el griego y anotan por ahí? ¿Cuál es? Esa, no me acuerdo. Paracleto. Ah, claro. ¿Se acuerda por el señor que vivía allí? Paracleto. Bueno, paracleto. ¿Qué significa? Para es al lado y cleto, llamado. O sea, alguien que uno llama para que esté a mi lado. O sea, que más que consolar es acompañar, es defender, es cuidar, es guiar, es proteger. Amén. De eso se refiere aquí. Entonces mire que lo presenta no como una cosa, lo presenta como una persona. El Espíritu Santo es una persona divina, otro igual a Cristo. Y en el capítulo 15, estos tres capítulos 14, 15 y 16, habla mucho del Espíritu Santo en Juan. Pero en el capítulo 15, versículo 26, o sea, ahí yo lo tengo aquí en la misma página o en la misma, ahí cerquitica, en la página siguiente, dice el 26 del capítulo 15, allí mismo en Juan. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré, dice Jesús, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y vosotros, ¿qué? Daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. O sea, nuevamente conecta la venida del Espíritu Santo con dar testimonio, con la misión que Él nos encomendó. O sea, el Espíritu Santo viene a acompañarnos en esa misión de dar testimonio. Entonces dígale al que está a su lado, el Espíritu Santo es una manifestación de Cristo en usted. Amén. Dice que está con nosotros, pero que va a estar en nosotros y va a estar sobre nosotros también. Es el Espíritu Santo, esa manifestación de Cristo para nuestra vida. Aquí porque Cristo está en el cielo. Y recordemos que Él resucitó, ¿cierto? Y entonces no nos dejó solos, no nos dejó huérfanos, dice ahí la palabra. Nos envió al Espíritu Santo con la gran bendición de que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y que puede estar en todo lugar. Cristo podía estar en un solo lugar, ¿cierto?
cuando estaba aquí en carne, pero ahora el Espíritu Santo está aquí con nosotros, pero también hay unos hermanos que están allí más arribita también adorando al Señor, allá también está el Espíritu Santo y más allá en Tuluá y más allá y está en todo el mundo donde estén alabando al Señor, allí está el Espíritu Santo, amén. Ahora, ¿cómo nos puede ayudar el Espíritu Santo a dar testimonio? Interesante pregunta, porque Él viene para ayudarnos a dar testimonio, ¿cierto? ¿Cómo nos puede ayudar? Mire la promesa, cómo la completa ahí en Hechos capítulo 1 otra vez, y nos explica, nos da a entender cómo va a cumplir esa promesa y qué recibimos, cómo podemos cumplir esa misión que el Señor nos ha encomendado. Hechos capítulo 1 versículo 8. Me encanta esta promesa. Dice la palabra del Señor, hablándole Jesús a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero entonces cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, ¿qué recibimos? Poder, recibiremos poder. Dígale al que está a su lado, va a recibir poder con el Espíritu Santo. Amén, esa es la promesa. Ahora, usted dice poder, pero ¿cómo será ese poder? Por ahí anda esta semana en las redes un video de un pastor que tengo un libro de él. No sabía qué era cuando ese nombre lo he visto y cuando miré el libro, claro. Un hombre ungido de la presencia del Espíritu Santo que no necesita gritar, no necesita empujar a la gente. Hay gente que le gusta que... O sea, el Espíritu Santo hace que una persona pueda caer, claro, yo lo he visto y lo he vivido y todo eso, pero algunos necesitan gritar o empujar a la gente para que se caiga. No, el Espíritu Santo es el que obra. Amén. Y entonces veía esta predicación de este hombre, una presencia de Dios impresionante, como la gente llena del Espíritu Santo allí, sin gritar, así, hablando. Y entonces recordé lo que dice la palabra en Hechos capítulo 5. Los apóstoles pasaron y los discípulos, los 120, pasaron por esa experiencia de ser llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Y mire el cambio, la transformación de ellos. Hechos capítulo 5 versículo 15. Y aquí está hablando de Pedro. Dice, bueno, del 14 dice, los que creían en el Señor aumentaban más en número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos en las calles, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué? Todos eran sanados. ¿Será que el Espíritu Santo cambia algo en la vida de las personas? Oiga, impresionante. Pasaba Pedro y solamente con la sombra las personas iban quedando sanas. Y a mí me da pesar que hay doctrinas que piensan de que eso era para el tiempo de los apóstoles. Dice, no, eso se quedó allá, eso era para Pedro. Y digo, qué pesar de lo que se están perdiendo, ¿cierto? Porque qué maravilloso es ver la presencia del Señor, el Espíritu Santo obrando, trayendo sanidad, trayendo liberación, haciendo milagros. ¿Cuántos han visto milagros del Espíritu Santo? Amén. Amén. Él es poderoso. Yo he visto allí con mis ojos sanidades de personas que estaban sin poder caminar.
y que por el poder del Espíritu Santo salen caminando, la traen cargando con sus pies sin poderlos mover y sale caminando. Entonces que a mí me digan que eso era para allá, yo digo, no, pero o sea, no es que no te quiera creer, sino que pues la evidencia confirma lo contrario, porque uno ve esas sanidades. Amén. El Espíritu Santo sigue obrando. El Espíritu Santo es el mismo que estuvo allá con los apóstoles, es el mismo que está hoy aquí con nosotros. Amén. Es el que está todavía en este tiempo. Él es poderoso. Y mire, primero a los Corintios, capítulo 12, para seguir completando esta idea del poder del Espíritu Santo en los discípulos. Primero a los Corintios 12, 4 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero, escuche esto, a los apóstoles más ungidos, a cada uno, dice aquí, a cada uno. ¿Cuántos son aquí, hacen parte de ese cada uno? Amén. Ah, bueno. Dice, a cada uno les dada manifestación del Espíritu para provecho, o sea, para bendición no mía, sino para bendición de otros. Amén. Porque a este, o sea, a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Pero a todos les corresponde un don. O sea, el Señor para usted tiene un don. De estos que están aquí. Y bueno, de otros dones que también habla la palabra del Señor. Pero para todos son esos dones. Amén. Necesitamos es creer y llenarnos del Espíritu Santo. Ahora, en esto del poder, las personas buscan poder en otras fuentes, ¿no? Físicamente, pues el dinero, la fama, el poder político, bueno, todas estas cosas. Pero espiritualmente hay otras fuentes también de poder y yo lo he podido comprobar. También he podido ver este tema. Hay personas que sin conocer de Dios tienen ciertas cualidades especiales, ¿sí? Pueden ver cosas, inclusive pueden sanar también, porque hay fuentes de ese poder. Uno es que el ser humano, recuerde que fue creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, dentro de nosotros hay mucho poder también. Hay mucho poder. Y claro, en mi vida yo busqué también esa fuente de poder, la mente, controlar la mente y saber lo que está pensando. Bueno, eso nunca lo llegué a, pero sí buscaba ese poder y se da uno cuenta que claro, la mente es poderosa, las energías, la clarividencia y todas estas cosas. Hay otra fuente de poder espiritual, el espiritismo, la magia, la brujería, el satanismo. Entonces, ¿cuál es el problema con estas fuentes de poder? Vea, de mi testimonio, yo busqué en esas fuentes, en el alma humana y ciertas cosas allí como que no estaban muy de acuerdo con la palabra de Dios. Y cuando me salí de ahí, me empezaron a atormentar los demonios. Venga, ¿por qué se nos va a ir?
Si aquí lo tenemos bien. Y me pasó una cosa que nunca me había sucedido, que fue pues ver físicamente un demonio, porque pues en sueños o en situaciones, o hay personas que yo no tengo la capacidad de ver demonios, ¿no? Hay gente que dice que los puede ver y que tiene ese don, ese discernimiento, yo no lo tengo, pero ese día pude ver un demonio enojado, mejor dicho, así con ganas de agarrarme y fue una situación difícil. Mi esposa podrá contarles y de pronto ya ha contado que fue muy duro mi conversión por la situación espiritual, por buscar en esas fuentes eh, ese poder. Y me di cuenta de algo, que el alma de por sí, o sea, una persona puede buscar usar estas fuentes de poder sin una mala intención, sino todo lo contrario, ayudar a otros. Pero sucede algo, el corazón del hombre. ¿Cómo es el corazón del hombre? Es engañoso. Y entonces, claro, empiezo a recordar personas que alcanzaron en esa edad donde estaba, niveles altos de ese poder, que cuando alcanzaron mucho poder, algunos de ellos se desviaron y terminaron satanistas, terminaron brujos, terminaron en magia negra y en una cantidad de cosas. ¿Por qué? El diablo no se enoja con que usted quiera buscar ese poder humano, ¿sí? Él no le molesta, es más, lo impulsa y le ayuda, si es posible, para que usted conozca más y pueda desarrollar esas cosas. ¿Por qué? Porque después de que una persona tiene ese poder, vea, lo coge y lo empieza a manejar de acuerdo a como el diablo quiere. Y las personas no se dan cuenta. Uno muchas veces puede creer que está haciendo las cosas bien, porque nuestro corazón tiene orgullo, puede usar ese poder para cosas que no son, para beneficio propio, para hacer daño a otros. Mientras que el Espíritu Santo, ¿cómo es el Espíritu Santo? Es bueno, es puro, es santo, tiene sabiduría. Uno sin la sabiduría de Dios, con un poder que no sabe manejar, puede hacer una cantidad de cosas queriendo hacer el bien y puede terminar haciendo el mal. Y porque siempre el Espíritu Santo nos va a guiar es a bendecir al otro. Amén. A amar al otro y amar a Dios. Entonces lo que vamos a hacer siempre va a ser para glorificar a Dios y para ayudar al prójimo, amar al prójimo, servirlo a él y bendecir a los demás. Ahora, ese poder del Espíritu Santo tiene algo especial también, y es que el poder del Espíritu Santo da propósito. En la vida uno a veces no sabe de dónde viene, ni para dónde va, para qué estoy en esta tierra, dice por allí el título de un libro. Pero el Espíritu Santo nos da propósito, o sea, esta misión de testificar de Cristo, de hablarle a las personas de que Cristo ha resucitado, de que está vivo, de que lleguen a esa salvación, de saber que las personas, o sea, cuando uno entiende esto, el mundo sin Cristo, ¿cómo está? ¿Cierto? Porque es que la salvación está en Cristo, está en su obra, está en lo que Él hizo en la cruz. O sea, nosotros no tenemos ningún mérito para nuestra salvación. Por más que queramos hacer obras buenas, nunca vamos a poder alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si uno nunca va a alcanzar, eh, uno no es santo, ¿sí? Para poder ser salvo por uno mismo. Entonces, por eso se buscan muchas veces religiones, se buscan las buenas obras y se buscan muchos caminos para la salvación. Pero solamente hay un camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es ese puente para poder llegar al Padre. Y cuando uno entiende esto, claro, o sea, las personas queriendo hacer tantas cosas con buenas intenciones para ser salvas, pero nunca va a alcanzar. Porque es que la separación que hay entre Dios y el hombre, no, las obras humanas nunca van a poder llegar a lograr ese puente para poder llegar hasta Dios. El único que lo puede hacer es Jesucristo. ¿Qué hizo Él?
murió por nosotros. Tomó el pecado, ese pecado que nos apartaba de Dios, tomó el pecado. Él siendo santo lo tomó en sí mismo, lo cargó él mismo en su cuerpo, fue a esa cruz y allí pagó el pecado que cada uno de nosotros merecíamos en esa cruz. Nuestra condenación era la muerte y él fue a la muerte para pagar por nosotros. Amén. Pero no se quedó en esa cruz. Él resucitó. Amén. Y está vivo. Entonces eso nos da la esperanza de que nuestros pecados, cuando reconocemos a Jesucristo, cuando le entregamos nuestra vida, le estamos entregando esa parte de nosotros. Pero Él a cambio nos está dando de Él en nosotros, que Él viva en nosotros. Ahora cuando el Padre mira es a su Hijo Jesucristo en nosotros. Amén. Y entonces cuando entendemos esto le podemos hablar a las personas de que hay una esperanza, de que hay salvación, de que, porque nuestro mensaje no es andar enviando a todo el mundo para el infierno, antes hay que sacarlos de allá, que las personas conozcan la gracia de Jesucristo, la obra de Cristo en la cruz, la resurrección que representa la vida eterna, y que sepan que Dios los ama, que si se arrepienten van a recibir ese perdón de Dios. Amén. Entonces eso empieza a dar propósito. ¿Y cómo me sucedió a mí? Fue en un retiro. ¿Ustedes han ido a retiros? Amén. Fue en un retiro de jóvenes. Estábamos allí y pude conocer al Espíritu Santo. Y me di cuenta que era una persona. Me di cuenta que no era una cosa, que no era algo, que no era viento, que no era fuego. No, es una persona. Y que es feliz de estar con nosotros, que le encanta estar con nosotros. Pero entonces, ese momento en que fui lleno del Espíritu Santo, sentí la llenura del Espíritu Santo y en mi mente empezó a cambiar ciertas cosas. Empecé a ver la necesidad de los niños, empecé a ver esos niños sin hogar, empecé a ver esos hogares destruidos, empecé a ver esos jóvenes en el vicio, tantas situaciones, tanta necesidad que hay en el mundo. Y allí fue cuando el Señor me llamó y me dijo que me necesitaba para que le sirviera. Y entonces allí cambiaron mis planes. Yo quería estudiar psicología, además de eso tenía proyectos de una empresa, tenía muchos planes. Y le pregunté, Señor, entonces, ¿qué pasó con esto? No, cambio de planes. Ahora necesito que de una vez empiece a prepararse para lo que viene. Y entonces ya cambié psicología, seminario bíblico. Y empecé esa preparación. No quiere decir que al otro día yo ya salí diciendo, bueno, acabo de hablar con el Espíritu Santo. Y adivina lo que me ha dicho. No, no, no. El Señor puso ese sentir en mi corazón y me empecé a preparar. Sí, porque algunas personas, y eso ha pasado, hay personas que el Espíritu Santo les ha dicho, necesito que vayas para tal país, y pum, salieron de una vez para allá, pero no se preparó, no esperó el tiempo, no oró al Señor, bueno Señor, ¿cuándo debo salir? ¿Cómo quiere usted que yo haga esto? ¿Cierto? Entonces, el Espíritu Santo empieza a hacer esa obra de preparar, de ir llenándonos cada día más de esa sabiduría, de ese conocimiento y de ese poder. Amén. Ahora, entonces usted dice, claro, pues que como usted es pastor, no, yo en ese momento yo era un joven. Sí, todavía. Era un poco más joven. Gracias, gracias. Y el Señor allí obró en la vida de muchos de estos jóvenes que estaban siendo ministrados allí y les habló acerca de propósitos que Dios tenía con cada uno de ellos. Entonces, todo esto ¿para qué? Para preguntarles a ustedes, ¿para quién creen ustedes que es esa promesa del Espíritu Santo? Porque muchos creen que esa promesa es para los pastores, de la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Otros creen que es una recompensa por ese que ora mucho.
Otros creen que esa es una recompensa por haberle servido al Señor durante mucho tiempo. Pero, usted está ahí en Hechos capítulo... está en Primera de los Corintios. Hechos capítulo 2. Y vamos a hacer una cosa. Y alguien que mire Joel capítulo 2. Versículo 28. De Hechos capítulo 2, versículo 16. Ahora cuando empezamos el culto, la pastora leyó este pasaje. Amén. ¿Quién lo tiene allí ya? Hechos capítulo 2, versículos 16. Amén. ¿Cómo dice ese capítulo? Amén. Amén. Hasta ahí, hasta ahí. Esto fue lo dicho ¿por quién? Por el profeta Joel. Así que lo que vamos a leer es lo mismo que está en Joel capítulo 2, versículo 28. Esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios. ¿Cuántos creen que estamos en los postreros días? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Otra versión dice sobre todo el género humano. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. ¿Para quién entonces es la promesa? Dice que para toda carne, aunque aquí después lo aclara, para sus siervos, para los que creen en el Señor, pero dice para los que están jóvenes, ¿cierto? Para vuestros hijos, o sea, hasta para los niños, para vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones. Los ancianos soñarán sueños. O sea, aquí no hay límite de edad. Aquí no hay problema si es hombre, si es mujer, si tiene mucha plata, si tiene poquita plata. Esa promesa del derramamiento del Espíritu Santo, ¿es para quién? Dígalo, es para mí. Amén. Es para usted. Dígale al que está a su lado, la promesa del Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu Santo es para usted. Y aquí Pedro está predicando y les está diciendo, mire, aquí se está dando el cumplimiento, aquí está sucediendo lo que ya el profeta Joel había dicho hacía como 600 años atrás. O sea, ¿por qué le digo esto? Porque las promesas de Dios se cumplen. Amén. Las promesas de Dios se cumplen. Si Él lo dijo, se hace. Amén. Eso son las promesas de Dios. Todo lo que el Señor ha dicho en su palabra se ha cumplido. Y Él prometió esto para su iglesia, el bautizo del Espíritu Santo. El bautizo del Espíritu Santo es una promesa del Padre para usted. Amén. Para su vida. Es el cumplimiento de su palabra. Así que esa es la promesa del Señor para su iglesia, la promesa del Padre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra, en todo lugar. Así que quiero invitarlo para que esté de pie y vamos a orar creyendo al Señor en su promesa. Y recuerde, más que poder, el Espíritu Santo es una persona, otro como Cristo. Es una manifestación de Cristo en su vida. El Espíritu Santo le da poder y el Espíritu Santo le hace ser testigo, le da propósito. Y el Señor le da un propósito en especial. Le puede decir, yo quiero que usted alcance niños,
Yo quiero que usted alcance esas familias que están con problemas. Yo quiero que usted alcance esos jóvenes que están allá en el vicio, en la calle, para que usted los saque de allá. El Señor le puede dar esa misión específica para su vida. Amén. Él tiene un propósito para usted, Él tiene un plan para usted. Pero lo que sí quiere es que seamos testigos ante todo de que Cristo vive. Amén, de que Él ha resucitado, de que Él da vida eterna, de que Él da salvación, que el Señor cumple sus promesas. Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Y que el Espíritu Santo es un don, o sea, algo gratuito que llega por la gracia de Dios. Usted lo puede recibir con libertad, porque es un don, es un regalo. Usted solamente tiene que creer en el Señor. Si usted ha creído en el Señor y usted cree en esa promesa del Espíritu Santo, es para usted. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gracias por recordarnos la promesa del Padre, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, por recordarnos que tu plan es darnos, es llenarnos, es bautizarnos con el Espíritu Santo, Señor. Y hoy leíamos que Juan había bautizado con agua, pero dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Gracias, Señor, porque este es el tiempo, Señor, del cumplimiento de esa promesa. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, porque es esa persona divina que está con nosotros. Gracias porque el Espíritu Santo está aquí, Señor. Gracias, gracias, Señor. Yo quiero que usted siga esta oración y diga, Señor, creo que la promesa, dígale, Señor, creo que la promesa del Espíritu Santo es para mí. Hoy lo recibo.